San Mateo capítulo 24, verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos entonces a hablar del discurso de Jesús en el monte de los olivos, que es el que registra San Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Un sermón de parte de Jesús de carácter escatológico, y no solamente un sermón escatológico que incluye dos capítulos, 24 y 25, sino que es una narración, una explicación sistemática de todos los eventos que pasarán durante la gran tribulación, y por supuesto Jesús lo hace de una manera ordenada, es decir, es un sermón de manera exponencial, que si nosotros le hacemos un buen seguimiento y nos podemos ubicar en ese texto, eso nos va a dar la ubicación del tiempo de ese lapso llamado la gran tribulación. Este sermón lo pronunció Jesús 2 días antes de ser arrestado, precisamente en una de sus llanuras en el huerto de Getsemaní, 2 días antes de ser arrestado, según Mateo capítulo 26, verso 2. Y es un sermón que tiene una gran importancia de carácter escatológica por el lugar donde fue pronunciado primeramente. El monte de los olivos, la Biblia también lo llama el monte del oriente o el monte del olivar, y es un lugar importante en la escatología bíblica, ya que por ahí, por ese monte, fue donde la gloria de Dios se fue en el Antiguo Testamento. Recordemos que en la cautividad de Babilonia, en tiempos de los profetas Daniel y Ezequiel, Israel dejó de ser el reino de Dios aquí en la tierra. El Señor los abandonó y los dejó, según Ezequiel capítulo 9, 10 y 11. Y este último capítulo nos muestra la visión que tuvo Ezequiel cuando la gloria de Dios se fue por el monte de los olivos. Pero también la misma profecía de Ezequiel, capítulos después, anunció que esa gloria volvería otra vez por ese monte de los olivos. Ezequiel capítulo 43, versos 2 al 5. En ese monte de los olivos, ahí fue donde Jesucristo ascendió a los cielos, después de haber resucitado y estar 40 días con sus discípulos. Hechos capítulo 1, verso 12, ascendió desde este lugar del monte de los olivos, y ahí mismo es donde el Señor regresará y pondrá sus pies cuando Él venga en gloria. Zacarías capítulo 14, verso 4 nos dice que el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces, por todas estas razones es que este monte, que tiene un poco más de 800 metros, y desde allí donde se toman todas las fotos de Jerusalén, que a veces vemos en los cuadros por ahí, donde al centro hay un domo dorado, que es la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca. Todos estos retratos son tomados ahí desde el monte. Recordemos que cuando Jesús iba cada año a Jerusalén a celebrar las fiestas principales registradas en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los panes, de la Pascua con los panes sin levadura, Jesucristo, siempre que no estaba en el templo, estaba en ese monte. Allí era donde dormía, y por supuesto allí era donde él oraba, si iba a un lugar aparte a orar. Entonces, estando en este sermón, estando en este monte, es donde el Señor pronuncia este sermón de carácter escatológico. ¿Por qué viene este sermón? Este sermón viene como respuesta a 3 preguntas que hicieron algunos de sus discípulos. ¿Por qué vienen las 3 preguntas? Primero que todo, por unas declaraciones inquietantes que Jesús venía haciendo tiempo atrás acerca de la destrucción de Jerusalén. San Lucas capítulo 19, versos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora están cubiertos delante de tus ojos, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán con vallado y te derribarán a tus hijos y a ti
dentro de ti y no quedará piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, empezó a profetizar o a declarar que Jerusalén sería destruida. San Mateo capítulo 23 versos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque desde ahora os digo que no me volveréis a ver hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene la segunda declaración de destrucción de Jerusalén. Y en el capítulo 24 del verso 1, los discípulos se llevan a Jesús y le muestran los edificios del templo. Ese templo que estaba en un proceso de remodelación que empezó justamente en el año 20 antes de Cristo con Herodes el Grande o Herodes el Primero, que quiso tomar el templo actual que había, el segundo templo de los judíos, y quiso ampliarlo y remodelarlo. Entonces, esa remodelación duró 84 años y en tiempos de Jesús ese tiempo iba transcurrido en 46. Entonces, era un templo muy amplio. Herodes hizo una ciudadela al interior del templo con una amplitud muchísimo mayor, tomando las piedras subterráneas de Jerusalén, que era una piedra muy parecida al mármol, como una piedra blanca estucada, que cuando en la tarde le caían los rayos del sol, pues lo que hacía era dar unos visos dorados, a tal punto que se volvió un atractivo turístico para la gente y por supuesto un signo emblemático para Israel y para Jerusalén, el templo que estaba en plena remodelación. Entonces, en el verso 1, cuando le muestran estos edificios del templo, Jesucristo les dice en el verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, es la tercera declaración de destrucción que Jesucristo da acerca de Jerusalén y por supuesto también profetizando la destrucción del templo. Entonces, con la inquietud que tienen los discípulos en cuanto a estas declaraciones de destrucción, según San Marcos capítulo 13, verso 3, nos dice quiénes fueron los que se le acercaron a hacerle esta pregunta, que fueron Pedro, su hermano Andrés, y Jacobo y su hermano Juan, es decir, los 4 pescadores que fueron llamados inicialmente al ministerio apostólico. Se le acercan y le hacen las 3 preguntas que vimos, las que leímos en el texto base del sermón. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que él venía hablando y las que las acabé de mencionar en los 3 textos anteriores, es decir, la destrucción de Jerusalén. Y ellos aprovechan y le hacen otras 2 preguntas más. ¿Cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando hablamos del fin del siglo, está hablando del fin de la era que va a dar entrada a la era milenial, que es lo que ellos están esperando. Esa es la pregunta, ¿cuándo terminaba esta era para que por fin empiece el milenio y empiece el restablecimiento del reino que ellos habían perdido en Babilonia? Porque esa era su esperanza, el advenimiento del Mesías, y esperaban que con el advenimiento del Mesías, por supuesto, fuera restablecido el reino que ellos habían perdido. Entonces, a partir del verso 4, todo ese sermón lo que hace es dar respuesta a esas 3 preguntas. Y la respuesta a esas 3 preguntas, pues por supuesto, se hace de una manera profética, teniendo en cuenta que la profecía no es estática, sino que se extiende en el tiempo. La profecía tiene cumplimientos tempranos y cumplimientos tardíos o varias etapas de cumplimiento. Algo parecido pasa con este pasaje extenso de este capítulo, donde el Señor profetiza unas cosas, algunas pasarían de una manera reciente o casi inmediata y otras se extenderían hasta el final de los tiempos o en ese periodo que ya hemos llamado la gran tribulación. Entonces, el sermón de San Mateo capítulo 24 es precisamente la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Cuándo sucedió la destrucción de Jerusalén? Eso es un evento que, como ya mencioné, tiene un cumplimiento temprano y un cumplimiento tardío. ¿Cuál fue su cumplimiento temprano? Pues la destrucción de Jerusalén, que sucedió casi 37 años después de que Jesucristo mencionara este sermón. Un tiempo de destrucción que empezó en el año 66 después de Cristo, de la era cristiana,
cuando Jerusalén empezó a ser rodeada por tropas o legiones romanas, ya que sospechaban una insurrección de parte de los judíos. Y por supuesto, esa insurrección sucedió el año 68 hasta que en el año 70 las tropas romanas tomaron a Jerusalén y la destruyeron por completo. Y no solamente destruyeron a Jerusalén, sino que destruyeron el templo, cuya remodelación tan solo llevaba 6 años. Es decir, la remodelación del templo de Herodes empezó en el año 20 antes de Cristo y se extendió hasta el año 64 después de Cristo. Duró 84 años su remodelación. 6 años después, el año 70 de la era cristiana, este templo fue destruido, muchos judíos fueron asesinados y la ciudad también fue acabada. Ese fue el cumplimiento inmediato que tuvo la profecía. El otro cumplimiento, por supuesto, se da al final de los tiempos, en la gran tribulación, con el gobierno o ese último gobernante mundial que ejercerá el hombre de pecado o el hijo de perdición, más conocido como el anticristo, el cual va a ser una persecución en contra del pueblo judío y toda su descendencia. Entonces, hay dos preguntas más. ¿Qué señal habrá de tu venida? Recordemos que la venida del Señor es un programa o es un acontecimiento que no tiene un acto aislado o un acto inmediato, sino que es un suceso que se extiende a través del tiempo. ¿Cuándo empieza la venida del Señor? Empieza cuando Cristo empieza a descender de los cielos aquí a la tierra. Recordemos que esa es la manera en la cual Cristo va a venir aquí al mundo, no va a aparecer de una manera espontánea, sino que va a ser en forma de descenso. Hechos capítulo 1, verso 6, tiene como título la ascensión de Cristo. Y a partir del verso 9 nos dice cómo se fue el Señor. Fue subiendo y fue ascendiendo, y cuando una nube les ocultó de sus ojos los que estaban viendo, vinieron dos varones con vestiduras blancas y le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así mismo como la habéis visto ir, así mismo vendrá del cielo. Es decir, si Cristo se fue de una manera ascendente, regresará en forma descendente. Entonces, el programa o el acontecimiento llamado la venida del Señor se extiende en el tiempo, desde que Cristo empieza a descender hasta que pone sus pies aquí en el monte de los olivos de una manera visible y en gloria. Este lapso de tiempo, por supuesto, reconoce dos facetas principales, que es el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo está en las nubes, donde nadie le va a ver, solamente le van a ver los redimidos. Hebreos capítulo 12, verso 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, solamente le ven los redimidos. Y por supuesto su manifestación aquí en gloria, cuando Él viene aquí a la tierra y se hace presente, donde todo ojo le verá, según Apocalipsis capítulo 1, verso 7, he aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá y toda tribu hará lamentación por Él. Sí, amén. Entonces, cuando Él viene acá a la tierra, que ya viene con la iglesia, que según dice Apocalipsis capítulo 19, a partir del verso 11, viene con los ejércitos celestiales y dice que los ejércitos celestiales están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el verso 8 y 9 de ese capítulo 19 de Apocalipsis nos dice que la que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente es la esposa del Cordero, es decir, la iglesia del Señor. Entonces, la mayoría de escrituras del Nuevo Testamento, cuando habla de su venida, en su mayoría de ocasiones habla de su manifestación en gloria aquí en la tierra. Pocos son las escrituras que hablan del arrebatamiento de la iglesia o del evento de la tribulación. Entonces, la mayoría de ocasiones, sobre todo en los evangelios, en su totalidad en los evangelios, cuando se habla de la venida de Cristo, se habla de su venida aquí en gloria. En los evangelios no se habla del arrebatamiento porque los apóstoles no sabían nada del arrebatamiento. Y si no entendían el tiempo de la gracia, si no entendían la obra de la redención y todo lo que sucedería en este tiempo de la gracia, mucho menos entenderían lo que era el arrebatamiento. Ellos estaban esperando simplemente la profecía del Antiguo Testamento que les decía que el Mesías iba a venir. Eso era lo que ellos estaban esperando y eso fue lo que preguntaron. Entonces, cuando aquí nos habla de la venida, nos recuerda o nos dice que es su segunda venida en gloria. Aunque hay algunos aspectos que la iglesia puede tomar del pasaje, ya que 7 años antes de la venida de Cristo en gloria,
es cuando se da el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aunque Mateo capítulo 24 y capítulo 25 son dos capítulos donde la iglesia no está presente y donde de una manera explícita habla del programa de Dios con Israel, no obstante, hay algunos pasajes que la iglesia puede tomar, ya que el arrebatamiento de la iglesia será 7 años antes de que Cristo aparezca aquí en gloria en la tierra. Entonces, a partir del verso 4 hasta el verso 14, el Señor lo que da es una serie de señales, es decir, una señal es una indicación que da cierta información acerca de algo o de algún acontecimiento. Entonces, las señales lo que hacen, por supuesto, es mostrar y dar un indicio de cuándo Cristo iba a aparecer aquí en gloria, que era lo que los apóstoles estaban preguntando y por supuesto como judíos estaban esperando. Entonces, empiezan esas señales, exactamente 9 señales desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, pero lo que es el verso 8 nos habla de unas señales que son principios de dolores. Es decir, a partir del verso 15 del capítulo, que lo vamos a ver más adelante, habla de una serie, una gran tribulación, como dice el verso 21, como nunca la ha habido desde que existe gente, ni la habrá después. Esa es la característica de la gran tribulación. Lo mencionó Mateo, capítulo 24, verso 21, lo mencionó Jesús. Daniel, capítulo 12, verso 1, también dice que habrá tribulación como nunca la ha habido desde que existe gente, ni la habrá después. Por eso se llama la gran tribulación, es decir, es un superlativo que habla, es como decir la tribulación de las tribulaciones o la tribulación mayor encima de todas las tribulaciones, porque nunca en la historia de la humanidad, según le dijo el ángel a Daniel y según dijo Jesucristo, nunca ha habido un tiempo, jamás, por muy duro que haya pasado la humanidad ciertos acontecimientos, nunca serán tan duros como será la gran tribulación. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, donde los dolores son con gran intensidad, Jesús mencionó una etapa preliminar o una parte introductoria llamada precisamente principio de dolores, que son algunas señales que ya hemos evidenciado desde tiempo atrás, las cuales se registran desde el capítulo 4, desde el verso 4 hasta el verso 7, que también hacen un cotejo precisamente con las características del libro de Apocalipsis, capítulo 6, que es cuando empieza la gran tribulación, cuando habla de los primeros sellos, o más exactamente los caballos del Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la primera señal? Que por supuesto vuelvo y digo, las señales del verso 4 al verso 7 son principios de dolores, o sea, que no va a ser su dolor los dolores en plena intensidad, pero sí va a ser una abreboca de estos. Por lo tanto, la iglesia ya los está evidenciando y los ha analizado y los está viviendo. El verso 4, por supuesto, habla de los falsos cristos y les dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. En verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, la primera señal que Jesús nos da es acerca de los falsos cristos. La palabra Cristo significa ungido, es decir, los falsos ungidos. Y esto es un texto que tiene un mayor contenido. Habla de los anticristos y también habla del llamado anticristo de la era final. Recordemos que el término anticristo es un término que solamente usa el apóstol Juan en su enseñanza o en su escritura. Y es un término muy amplio que se refiere primero a todo lo que es en contra de Cristo o quiere usurpar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa el término anticristo. Tiene una acentuación prefijal que significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Entonces, lo que dice el apóstol Juan es que muchos anticristos han surgido. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 en adelante. Hijitos, sabemos que es el último tiempo porque muchos anticristos han surgido. Perdón, según vosotros oísteis el último tiempo y el anticristo viene. Ahora sí han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Es decir, lo que explica el apóstol Juan es que durante todo el tiempo muchos anticristos han existido. Es decir, falsos ungidos, falsos predicadores, personas que han querido usurpar a Cristo o por su ministerio de herejía y apostasía se han ido en contra de Cristo.
inclusive el apóstol Juan en el verso 19 de su primera carta, capítulo 2, que es el texto que estoy citando, hace la denuncia de que muchos anticristos surgen al interior de la iglesia, es decir, muchas personas que con su actuación, con su predicación incluso, lo que hacen es oponerse a la obra de Cristo. Entonces, habla de todos los anticristos que han estado durante todo el mundo, durante todos los tiempos, pero también habla de la aparición de ese falso Cristo, que es lo que la gente está esperando en los últimos tiempos. Recordemos que el llamado anticristo es un personaje que empezó a ser anunciado desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, verso 4 lo llama el impío. El Salmo número 55, verso 20 lo llama el inicuo. Daniel lo llamó el cuerno pequeño. Pablo lo llamó a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 lo llama también el impío y también lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y Juan lo viene llamando el anticristo. Entonces, este personaje que es anunciado y profetizado desde los últimos tiempos es el que marca la partida o el punto de partida para que inicie la gran tribulación. Es decir, ¿cómo inicia la gran tribulación? Inicia precisamente con la aparición o la manifestación pública de este anticristo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 2. He aquí, mire un caballo blanco y el jinete que lo montaba tenía un arco en su mano y salía venciendo y para vencer. Ese caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, verso 2, no es el Mesías verdadero, es una usurpación de Cristo, por eso tiene las características de Cristo, porque Cristo también cuando venga a la tierra vendrá en un caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Entonces, pero el de Apocalipsis capítulo 6, verso 2 no es el verdadero Cristo, sino que es un falso Cristo, que se va a manifestar precisamente inmediatamente la iglesia sea arrebatada y le dé lugar a la aparición de este personaje. Es lo que dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de la manifestación del hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejemos ir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recordemos que una cosa es el día de Cristo y otra cosa es el día del Señor. Son dos sucesos distintos. El día de Cristo o el día de Jesucristo está haciendo referencia al arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor completa toda la obra que inició en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. Y estando persuadido de esto, que comenzó la buena obra en vosotros, la acabará hasta el día de Jesucristo, es decir, el arrebatamiento. El día del Señor es otro evento que inicia en la gran tribulación, por supuesto, y se extiende cuando Él venga aquí en gloria, que también es conocido en el Antiguo Testamento como el día grande, terrible y espantoso de Jehová. Entonces, ese es el acontecimiento que el apóstol está refiriendo. Mire lo que dice el verso 3, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? El día del Señor, la gran tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es decir, habla de la manifestación del hombre de pecado o del último gobernante mundial o del anticristo, el cual se manifestará con una apostasía. Recordemos que esta apostasía del anticristo, la que está hablando el texto acá, es una apostasía muy diferente a la apostasía que está sufriendo la iglesia en este momento, que es una de las señales que tienen que ver con la iglesia cristiana, la apostasía antes de que Dios la recoja. Esta apostasía es distinta, es la apostasía o el engaño que el anticristo va a hacer cuando aparezca aquí en la tierra y el engaño que va a hacer con Israel. Entonces, y se va a manifestar el hombre de pecado, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis y cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, él a su debido tiempo se va a manifestar o va a hacer su aparición pública. Y dice el verso 7,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, habla de algo que está estorbando para que el anticristo se manifieste o salga públicamente. Y por supuesto, esa tiene que ser la iglesia del Señor. Por eso la iglesia del Señor no le puede tocar el reinado del anticristo en ninguna de sus etapas, porque desde que el anticristo empieza a reinar, así sea con mentira y engaño, igual eso hace parte del juicio que en ese momento contendrá un engaño. Eso hace parte del juicio sobre el pecado y la iglesia no recibe juicio en cuanto al pecado. Por eso la iglesia no puede tocarle el reinado del anticristo como tal. Verso 8. Y entonces, es decir, cuando la iglesia sea quitada del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, nos habla entonces que la gran tribulación inicia con la manifestación de este hombre engañador que Jesucristo ya les había advertido. San Juan capítulo 5, verso 43. Yo vengo en nombre de mi Padre y a mí no me reciben. Luego vendrá otro en su propio nombre y a ese sí van a recibir. Es decir, lo que nos dice es que Israel está condenado prácticamente por el Señor a recibir este falso Cristo, el cual tendrá unas características y por supuesto los va a engañar. ¿Por qué los va a engañar? ¿Y por qué Israel va a recibir precisamente este Mesías haciéndose pasar por su Cristo o por su Mesías esperado? Porque tiene unas características las cuales enmarcan al Mesías. La primera característica que tenemos que decir es que el anticristo tendrá que ser un hombre judío. ¿Por qué será un hombre judío? Por dos razones. Uno, porque la Biblia lo habla de una manera clara, explícita y expresa. No es una deducción, sino que la Biblia lo habla de manera clara. Y no solamente eso, sino que la segunda razón es porque de una manera deductiva o de una forma tácita tenemos que decir que si el anticristo no fuera judío, por supuesto Israel no le recibiría, porque Israel está pendiente de todas las características que tiene el Mesías descritas en el Antiguo Testamento. Miremos esto entonces por la Biblia. Libro de Daniel, libro del profeta Daniel, el capítulo 11. Libro de Daniel, capítulo 11, verso 37, dice, hablando del anticristo, del Dios de sus padres no hará caso. Recordemos que los padres en la Biblia son Abraham, Isaac y Jacob, que fueron los primeros. Eso quiere decir que el anticristo, aunque sea un judío, ¿sí? Porque habla de los padres, es decir, por eso se le llama un hijo, pero un hijo perdido, que fue el término que le dio Jesucristo a Judas. Judas era un hijo, pero un hijo perdido. Este hombre será un hijo de Israel, pero será un hijo perdido. ¿Por qué? Aunque tendrá sangre judía, por supuesto su fe no será judía, sino que practicará otro sistema religioso. Vuelvo y lo repito, Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Es decir, él va a ser de sangre judía, pero su religión va a ser distinta. No va a ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que va a ser el Dios de las fortalezas. Y dice, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es decir, el Dios de las fortalezas es una figura de deidad pagana que tuvo su inicio en Génesis capítulo 10 con un hombre llamado Nimrod, que la gente lo aclamó como Dios y lo llamó el Dios de las fortalezas. ¿Por qué lo llamó el Dios de las fortalezas? Porque fue el primero que inventó el sistema de resguardar la gente en murallas y fortalezas, es decir, el primero que tuvo un concepto de urbanismo y lo que luego fue una ciudad. Entonces, él para resguardar a la gente lo que hizo fue murallas y fortalezas y que la gente estuviera allá al interior, porque la humanidad apenas estaba conformando para librarlos de las fieras salvajes. Entonces la gente lo aclamó como Dios por eso, por haberlos protegido
y lo llamaron el Dios de las fortalezas. Recordemos que esa deidad pagana, llamado el Dios de las fortalezas, es que se empezaron a desprender todas las divinidades paganas y falsas de toda la historia y de todo el mundo entero, sin importar el nombre. Si ahí, por supuesto, se derivó lo que fue el dios Baal, el dios Moloch, el dios del Cebú, y por supuesto en el siglo VI de la era cristiana es donde se estableció precisamente el culto al Dios de las fortalezas, o más llamado como, mejor llamado como el culto del el Dios de la luna, el Dios Bel, que fue el Dios de la luna creciente, que es precisamente la religión de la media luna, que se tipifica con una media luna y con una estrella que es el lucero bajado de la mañana. Este es el Dios de las fortalezas. Ese sistema religioso, por supuesto, que no se pudo establecer en Babilonia por Nabonido y se fue entonces para el oasis en Arabia Saudí a establecer este culto. Ese va a ser el sistema religioso de este anticristo, un hombre de sangre judía, pero de un corazón de otro sistema religioso. Miremos otra escritura que nos dice que el anticristo también, por supuesto, será un judío. Miremos Zacarías capítulo 8, verso 20 en adelante. Aquí voy a darme un adelanto un poco al gobierno del anticristo, pero lo voy a leer, no lo voy a explicar solamente para mencionar este aspecto y luego cuando lleguemos a él lo explicaremos de forma más detallada. Zacarías capítulo 8, verso 20 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Habla precisamente de después de que la iglesia se vaya, que la gente por supuesto va a tratar de ir a Jerusalén, donde se va a establecer la capital del anticristo, la capital de este falso gobernante que va a ser Jerusalén. Y por supuesto la gente va a decir, vamos a Jerusalén a implorar el favor del Señor que está allá, el Mesías que está en Jerusalén. Verso 23. Mire lo que van a decir las 10 naciones que van a acompañar el gobierno del anticristo, que como lo dije lo voy a explicar más adelante, pero aquí se menciona. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Me adelanto aquí. Aquí habla precisamente de esa confederación de 10 naciones que son las naciones que van a apoyar al anticristo, que van a encabezar con él ese sistema de gobierno que lo vamos a ver más adelante. Y mire lo que van a hacer. Van a ver en él una esperanza y que van a decir, vamos a tomar el manto a este judío. ¿Por qué? Porque el anticristo entonces será un judío, así como el verdadero Cristo es un judío según la carne. Romanos capítulo 9, verso 5 y verso 6, de donde vienen los patriarcas y de los cuales viene la carne según Cristo. Perdón, viene Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Cristo era un judío en cuanto a la carne. Recordemos que uno de los grandes pactos del Antiguo Testamento para con los judíos es el pacto de Dios con David, registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante, y también en muchas escrituras más, entre ellas el Salmo número 89, versos 3 y 4, donde el Señor le prometió a David que de sus entrañas, de su descendencia biológica, es que vendría el Cristo. Por eso Cristo cuando vino se le llamaba el Hijo de David, porque venía de David y venía de la tribu de Judá, porque así lo había dicho el profeta. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor Israel, y sus salidas son desde el principio y desde la eternidad. Por eso cuando María iba a concebir por el del Espíritu Santo, San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, el ángel le dijo, concebirás en tu vientre un niño y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, que el Cristo vendría de la casa de David, es decir, de la tribu de Judá. Y por eso en su ministerio
aquellos que creían en Jesús decía, ¿será este el hijo de David? O lo llamaban el hijo de David. Y en San Mateo capítulo 22, Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿de dónde viene el Cristo? Ellos respondieron, pues viene de David. Por esto mismo el anticristo también tendrá que ser de la tribu de Judá, porque es una de las grandes referencias que tienen los judíos en cuanto al Mesías, que el Cristo tiene que venir de David y tiene que venir de la tribu de Judá. Por eso el anticristo no puede venir de la tribu de Dan. Eso no tiene ningún sustento bíblico y tampoco tiene ninguna lógica en el programa escatológico. Si el anticristo se presenta siendo de la tribu de Dan, por supuesto nadie le recibiría y en Israel no le recibiría. Entonces, este hombre será un judío porque vendrá exactamente de la tribu de Judá. Recordemos que el término judío viene es de Judá, sino que luego tuvo ya una trascendencia nacional y todo lo que fue Israel ya se le llama judío. Pero en su esencia y en su significado inicial, judío viene de la tribu de Judá, los que vienen de la tribu de Judá, por tanto el anticristo tendrá que venir de este personaje. ¿Qué otras características tiene este falso Cristo? Miremos Ezequiel capítulo 28, el verso 3. Mire lo que le dice el Señor al anticristo. Ezequiel capítulo 28, verso 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculta. Aquí está haciendo referencia, recordemos que el hombre más sabio del Antiguo Testamento fue el profeta Daniel, no fue el rey Salomón. Salomón tuvo una sabiduría transitoria, una sabiduría parcial que no se conservó por haberse alejado de las manos de Dios. Por eso no lo podemos considerar como el hombre más sabio, porque Salomón terminó comportándose como el peor de los desentendidos y el peor de los ignorantes. Él mismo lo dijo. Entonces, el hombre más sabio del Antiguo Testamento fue Daniel. Recordemos que en tiempos de Babilonia, ese pueblo que fue el que creó la numerología y el que inventó el sistema donde el hombre fuera medido por una escala numérica, allí medían al hombre de 1 a 6, siendo 6 el mejor, que es el número de hombre. Por eso todos los reyes y los faraones, pues eran 6 por ser reyes, y esa era la escala numérica. Recordemos Daniel capítulo 1, verso 20, que Daniel fue hallado con 10 puntos más sobre esa escala numérica. ¿Sí? Es decir, tuvo un gran puntaje en sabiduría, y lo que nos dice aquí la Biblia es que el anticristo va a sobrepasar esa sabiduría de Daniel. Daniel, que fue hallado con 10 puntos más que la escala máxima de sabiduría en Babilonia, que era 6, este anticristo tendrá una categoría mayor. Por eso Apocalipsis capítulo 13 habla del número de su nombre, que es un número que se cuenta, y dice que en ese número hay sabiduría, hablando de la sabiduría que tendrá este personaje. Es decir, lo que nos muestra es que este anticristo, este hombre de pecado, será el hombre más sabio de toda la tierra. Tendrá una sabiduría sin igual y tendrá acceso a toda la información. Por eso dice, no hay secreto que te sea oculto. ¿Sí? Tendrá una sabiduría tan grande que podrá lograr establecer ese nuevo orden mundial que ningún gobernante ha podido establecer. ¿Sí? Y lograr todas esas cosas que la población requiere y necesita, y que por supuesto el mundo no ha podido darle, porque el mundo tiene un sistema político y un sistema económico fallido. Por eso es que el mundo está como está en este momento. ¿Sí ven? El mundo ha fracasado en el sistema político y económico que ha instaurado. Entonces, este hombre tendrá gran sabiduría para hacer todo eso. Miren lo que dice el verso 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. No solamente será el hombre más sabio, sino que será uno de los hombres más ricos del mundo, o el hombre más rico de toda la tierra. Verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Entonces mire todas las características que tiene este hombre de pecado: la gran sabiduría, la gran riqueza, que le va a permitir establecer lo que ya vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la forma del anticristo de hablar y de manifestarse a Israel y al pueblo que le está esperando?
Miremos el Salmo número 55, verso 20 y verso 21, que hace precisamente referencia a ese hombre de pecado, a ese inicuo, a ese último gobernante o a ese anticristo que se manifestará en los últimos tiempos. Miremos el verso 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Así es que habla el anticristo. Mire cómo va a hablar, vuelvo y repito. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Así es que habla él de una forma cautivadora, de una forma halagadora, de una forma que impacta. Pero ¿cuál es su realidad? Es lo que dice en la parte segunda del verso. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Es decir, va a tener todas estas capacidades, estas características que va a hacer precisamente que Israel entre en un engaño en cuanto a su aparición. Recordemos que Israel está esperando su Mesías, está esperando su primer advenimiento y está esperando que el Mesías le cumpla todas las promesas y todos los pactos que no han sido cumplidos. Vámonos entonces para el libro de Daniel de nuevo. Daniel capítulo 9, verso 27, nos habla precisamente de este tiempo de la gran tribulación, que es el tiempo, la semana número 70 del profeta Daniel. ¿Qué objetivo tiene esta gran tribulación o cuáles son los propósitos de este tiempo? El primer propósito de la gran tribulación es precisamente que el Señor trate con Israel y le dé la oportunidad de ser salvo, pero a través de la ira, porque ese fue el método que Dios escogió para ellos por su incredulidad y por no haber conocido su tiempo. La iglesia recibe la salvación por medio de la gracia y la misericordia, pero Israel la recibirá o tendrá la oportunidad de recibirla por medio de la ira. Ezequiel capítulo 20, verso 33. Vivo yo, dice Jehová, que con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Eso es lo que le dice Israel. Por eso este tiempo de la gran tribulación también es conocido como el tiempo de angustia para Jacob o el tiempo de angustia para Israel. Jeremías capítulo 30, verso 7. Pues, ese es su primer propósito. ¿Cuál es su segundo propósito? Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, estos son los dos propósitos y aquí nos habla qué es lo que va a hacer el anticristo. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, habla de la ratificación de un pacto, no de un pacto nuevo. Un pacto que viene caminando años atrás, especialmente a partir del año 1993, cuando se hicieron los acuerdos de Oslo. ¿En qué consiste este tratado o este pacto que está acá, que viene camino atrás? Lo que consiste en tener una propuesta para solucionar el problema del Medio Oriente y más exactamente para solucionar el problema que pasa entre Israel y el pueblo palestino. ¿Cuáles son los aspectos de este problema que se ha venido tratando desde el año 48 para acá y que no ha sido cumplido? Primero, en la tierra de Israel hay una población llamada los palestinos, que se encuentran en un lugar llamado Cisjordania y se encuentran en un lugar llamado Gaza o la Franja de Gaza. Esos son los lugares donde están los palestinos. Y por otra, ellos están reclamando que la creación de un Estado, ellos quieren ser un Estado propio, con una tierra propia, cuya capital sea Jerusalén. Por otra parte, también está la nación de Israel, que aunque ya es nación, también está demandando algunos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Primero, que les permita reconstruir su tercer templo, el cual significa todo para ellos, es el símbolo de su sistema religioso. Ahora no lo tienen, solamente tienen un pedazo de pared. ¿Qué más está exigiendo Israel? Que sus vecinos árabes le reconozcan como Estado, porque la mayoría no le reconocen como Estado. Y tercero, que Israel pueda tener una paz y una seguridad y una tranquilidad, una confianza al interior de sus fronteras. Todas esas cosas nunca las ha podido tener durante toda su historia.
Entonces, este gran pacto que viene caminando desde atrás es precisamente lo que están tratando de acordar, y por supuesto esto ha sido todos intentos fallidos. Todos los acuerdos han hecho varios, por ejemplo, los acuerdos de Camp Davis o de Campo David, los acuerdos de Oslo y otro tipo de reuniones que por lo general siempre han recibido la asesoría o la intermediación del presidente de Estados Unidos en su momento. Siempre han querido solucionar las cuestiones que les acabé de mencionar, pero por supuesto eso ha quedado en el papel, en la propuesta, pero nunca se ha podido materializar. ¿Sí ven? Porque ninguno de los dos, por supuesto, ha puesto en su parte. Entonces, todos los gobernantes aquí han fracasado en este intento, aunque todos los gobernantes americanos han intentado, pero ninguno ha podido. El último que trató de hacerlo fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de el esposo de su hija, llamado Jared Kushner, que es un judío ortodoxo. Cuando Trump llegó a la presidencia, le encargó precisamente de pasar este pacto o este tratado del que está hablando Daniel, que es la solución a ese problema. Ellos lo llamaron el plan del siglo. Hace como 2 meses lo pasaron y por supuesto fue un fracaso porque ninguna de las partes lo aceptó. ¿A quién se lo van a aceptar? ¿O quién va a lograr esto? Eso precisamente es lo que va a hacer el anticristo. ¿Qué es lo que va a hacer? Claro, con su sabiduría, con su prudencia y con todas las características que ya vimos, va a lograr lo que acabo de mencionar anteriormente. ¿Qué va a lograr? Primero, por supuesto, que los judíos puedan construir su tercer templo, que es todo para ellos. Ustedes saben que el templo de los judíos estaba en un monte llamado el Monte Moriah, que fue donde Abraham trató de sacrificar a su hijo Isaac en Génesis capítulo 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, nos enseña que ahí fue donde se construyó el antiguo templo o el primer templo, y ahí siempre estuvo. Esa parte la llaman la explanada del templo, y en una parte de esa explanada del templo es donde está el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y después de Medina en Arabia Saudí. ¿Cuál es ese tercer lugar sagrado? La mezquita de Omar, porque la construyó el califa Omar, o la cúpula de la roca, porque ahí es donde está la roca desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Y también está la mezquita de Al-Aqsa, que queda en la parte de atrás. Entonces, a veces nos han dicho por ahí que para que los judíos puedan construir su templo, esa mezquita tienen que tumbarla y tienen que quitarla. Pero eso no va alineado, eso no tiene lógica, ni a la lógica bíblica, ni tampoco a la lógica geopolítica que rodea a la nación de Israel. Ninguno de esos dos parámetros cumple. ¿Por qué no cumple la lógica bíblica? ¿Por qué? Esa parte donde está la cúpula de la roca, que es ese domo dorado, esa parte queda donde quedaba el atrio del templo o el patio del templo, y donde quedaba precisamente el santuario del templo es donde hay una arboleda que precisamente linda con el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos, que es la única pared que queda de ese templo. ¿Qué fue lo que el ángel le mostró al apóstol Juan en la gran tribulación en los últimos tiempos? Vámonos para Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, mire lo que le mostró. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Lo que nos indica es que para que construyan el templo judío no tienen que derribar la cúpula de la roca, y no lo van a hacer, porque el ángel le mostró al apóstol Juan claramente que el patio del templo, que es donde está ahora construida la mezquita de Omar, se la dejara a los gentiles. Eso quiere decir que el anticristo va a lograr algo que es inconcebible o poco creíble. Va a lograr que en la explanada del templo queden construidos los dos santuarios, el santuario musulmán y el santuario judío. Los dos santuarios van a quedar juntos sin tener necesidad de derribar la mezquita de Omar. Es decir, eso es un acuerdo que solamente lo va a hacer él.
hasta ahora no ha sido posible, pero él sí lo va a lograr. Ese es el aspecto bíblico. El aspecto geopolítico consiste, por supuesto, en que si decimos que la mezquita de Omar se derriba, eso no sería ningún acuerdo. Y eso lo único que haría sería arrojar una guerra a gran escala. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el anticristo va a ser un acuerdo entre las dos partes. No le va a dar la victoria ni a los judíos, ni a los musulmanes o a los árabes, sino que van a hacer, por supuesto, el gran acuerdo. Entonces, los judíos van a poder reconstruir su templo. ¿Sí ven? ¿Cómo se llamará ese templo? Ya están a punto de construirlo. Se llama Templo de Dios para las Naciones. La explanada del templo, aunque ahí queda la mezquita de Omar, pero toda la explanada es controlada por Israel. O sea que Israel puede construir si quiere mañana, porque ya tiene el terreno. Aunque la mezquita de Omar está ahí, pero igual es controlada por ellos. De años atrás, ellos tomaron el control de la explanada del templo y todo lo controlan ellos, aunque estén los musulmanes. Así como los sectores donde están los palestinos, aunque los palestinos vivan ahí, el terreno ya es controlado por Israel, tiene toda la actualidad del terreno. Entonces, eso es precisamente lo que va a hacer Israel. ¿Cuál es la política o la estrategia de Israel? Dar territorios para conseguir lo que quiere. ¿Por qué dar territorios? Porque Israel ya tiene todos los territorios, toda la totalidad de lo que es ese sitio lo maneja Israel, aunque haya fracciones palestinas viviendo ahí, pero todo lo controlan ellos. Jerusalén lo controlan ellos totalmente, aunque Jerusalén Este o Jerusalén Oriental o la Ciudad Vieja, aunque ahí viven palestinos, son controlados por Israel. Israel ya tiene todos los territorios, es decir, tiene con qué negociar y va a soltar territorios para conseguir lo que él quiere. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Ya dije primero, la construcción de su templo. ¿Qué es lo otro? Quiere que sus vecinos árabes le reconozcan como Estado, porque la mayoría de ellos no lo reconocen como un Estado. Y tercero, quiere tener paz y seguridad y confianza, estar tranquilos al interior de sus fronteras. Recordemos que Israel nunca ha estado tranquilo, siempre ha estado en medio del conflicto y en medio de la guerra. Entonces, estas cosas son las que el anticristo le va a lograr conceder a Israel. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que va a dar Israel para tener las tres cosas que acabo de mencionar? Va a dar territorios a cambio de paz. ¿Y cuáles territorios? Territorios para que se pueda establecer por fin el Estado palestino que tanto han luchado. En este momento Palestina no es un Estado, pero se considera un protoestado, es decir, se considera un Estado en su parte inicial. ¿Por qué? 138 países de los 193 que componen la ONU ya lo reconocen como Estado. Inclusive Colombia lo reconoce como Estado. ¿Quién fue el que lo reconoció como Estado? El pasado presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 4 días antes de dejar la Casa de Nariño, dio el decreto que Colombia reconocía a Palestina como Estado. Cuando empezó el presidente Iván Duque se encontró con esto, por lo tanto Colombia reconoce a Palestina como Estado. ¿Qué es lo que dice la mayoría de naciones, inclusive Colombia? Quieren que en Israel se haga un doble Estado, un Estado judío y un Estado árabe, cuyo Jerusalén sea la capital del doble Estado. Una parte de Jerusalén, la capital del Estado judío, y la otra parte, la capital del Estado palestino árabe. Esto no ha sido posible porque Israel siempre se ha negado. Israel declaró en el año 1980 que Jerusalén era la capital eterna e indivisible de Israel, es decir, que nunca se iba a dividir. La tiene totalmente controlada y hasta ahora nunca la ha querido soltar. En tiempos del anticristo eso va a cambiar, ellos van a soltar territorios. Entonces, el Estado palestino ya es un Estado en un 70%. Su bandera ya está en la ONU como Estado observador junto a la bandera del Vaticano. Aunque no son Estados miembros, ya están como Estados observadores. Por eso el Estado de Palestina se considera que en un 70% ya está materializado, ya se considera un protestado. El anticristo lo único que va a hacer es terminar esa faceta. ¿En qué sentido? Que se va a establecer el Estado de Palestina. Por eso Jerusalén todavía no va a ser la capital de Israel. Eso todavía no va a pasar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia de manera clara?
Cuando Cristo venga aquí a la tierra, va a encontrar a Jerusalén dividida en dos. Zacarías capítulo 14, versos 2 al 4, nos indican claramente que cuando Cristo venga a la tierra, Jerusalén va a ser dividida en dos. ¿Por qué? Porque va a ser la capital del doble estado. Jerusalén oeste o Jerusalén occidente, la capital del estado judío, y Jerusalén este o Jerusalén del oriente, la capital del estado palestino. Esto, por supuesto, lo va a lograr el anticristo. Eso es lo que dice Daniel capítulo 9, verso 27. Vuelvo y lo repito. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, en estos 7 años se confirmará este pacto que por supuesto se viene tratando de años atrás. Entonces, aquí es donde van a empezar a disfrutar de una falsa paz. Es decir, Israel va a creer que por fin llegó su Mesías y que por fin todas las promesas y los pactos del Antiguo Testamento se van a cumplir. Y como van a estar tan confiados, por supuesto, por eso se van a desarmar, porque nadie los va a atacar. Todos sus enemigos árabes lo van a reconocer como Estado. Por supuesto, lo van a engañar y va a estar en una falsa paz y una falsa seguridad. ¿En qué características está enmarcado este nuevo pacto que el anticristo confirme con ellos? Vámonos para Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 a partir del verso 14. Mire lo que dice. Isaías 28, 14. Por tanto, varones burladores que gobernéis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, es decir, ese pacto que van a hacer, que dice Daniel 9:27, en realidad va a ser un pacto de muerte y no se van a dar cuenta. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Es decir, ellos van a estar tan confiados que creen que ya nada malo les va a pasar porque ya tienen su Mesías allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Es decir, ese pacto realmente es un pacto de muerte, es un pacto con el Seol, es un pacto de falsedad y es un pacto de mentiras. Y sin embargo, ellos van a caer en ese pacto y así es que realmente se inicia la gran tribulación con la salida y la manifestación de este hombre de pecado y este anticristo. ¿Qué luego lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer este anticristo para irse en contra de ellos? ¿Qué cosas sucederán? Eso lo vamos a ver entonces el próximo viernes porque ya el tiempo ya ha avanzado de una manera acelerada.